Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, el shipeo más famoso de Turquía y del mundo entero, Anker. Pero no solo eso, sino que vamos a ir un paso más allá. Hoy vamos a desentrañar lo que realmente dijo el padre de Hande, Kaya Erçel, sobre esta icónica pareja. Así es, hoy vamos a analizar las declaraciones del padre de Hande, quien, como ya sabrán, es una persona muy reservada y normalmente alejada del ojo público. Pero de vez en cuando y especialmente en momentos importantes, como cuando se habla de la vida personal de su hija, se abre un poco más. Y claro, nosotros vamos a aprovechar esa información. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de todo sobre el mundo del entretenimiento turco, noticias, chismes, análisis y mucho más. Así que únete a la familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, vista a través de los ojos del padre de Hande. Como sabrán, Hande y Kerem, o Anker como los fans los llamamos con cariño, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air o Senkalkam en turco. La química entre ellos era innegable y rápidamente el romance de la pantalla se trasladó a la vida real. Durante casi 2 años fueron la pareja soñada, y su relación fue seguida con fervor por millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué pensaba el padre de Hande de todo esto? ¿Cómo veía Kaya Erçel a Kerem Bürsin? Para entender la dinámica de la relación entre Hande, Kerem y su familia, es fundamental sumergirnos en el contexto cultural y social de Turquía. La cultura turca, como muchas otras culturas orientales, otorga una gran importancia a la familia. Los lazos familiares son fuertes y la opinión y aprobación de la familia, especialmente de los padres, suele ser crucial en las decisiones importantes de la vida de una persona, incluyendo las relaciones sentimentales. En este sentido, la figura de Kaya Erçel, el padre de Hande, adquiere una relevancia especial. Como padre, su papel es proteger y guiar a su hija, y su opinión sobre la pareja de Hande, Kerem Bürsin, era sin duda importante para ella. Aunque Hande es una mujer adulta con su propia carrera y decisiones, la tradición turca valora la opinión familiar, especialmente la del padre. A diferencia de otras familias que quizás buscan la exposición mediática, Kaya siempre ha sido muy discreto y protector con su hija. Por lo general, evita las entrevistas y los comentarios públicos sobre la vida privada de Hande. Esta postura, aunque comprensible dada la naturaleza privada de la vida familiar, dificultó el acceso a información sobre su opinión sobre Kerem Bürsin. Sin embargo, en ocasiones especiales, como en eventos familiares o ante preguntas directas, ha dejado entrever sus sentimientos. Las declaraciones más significativas de Kaya Erçel sobre Kerem Bürsin se remontan a la época en que la relación entre Hande y Kerem estaba en su apogeo, durante y justo después de la emisión de Love is in the Air. En aquel entonces la pareja era el centro de atención, y la prensa y los fans estaban ávidos de cualquier detalle sobre su relación. En este contexto, se le preguntó a Kaya en algunas ocasiones sobre Kerem y su relación con Hande. Aunque evitó dar detalles jugosos o sensacionalistas, siempre mostró respeto y admiración hacia el actor. Una de las frases más reveladoras que se le atribuyen, y que hemos mencionado al inicio del vídeo, fue algo como: Kerem es un joven muy respetuoso y talentoso. Veo que Hande es muy feliz a su lado. Esta simple declaración, dicha por un padre, dice mucho. No es un elogio vacío, sino una observación basada en la felicidad de su hija. El hecho de que Kaya reconociera la felicidad de Hande con Kerem era una señal clara de que el padre aprobaba la relación, al menos en ese momento. El hecho de que utilizara la palabra feliz es significativo, ya que demuestra que la preocupación principal de Kaya era el bienestar emocional de su hija. Además, el término respetuoso es muy importante. En Turquía, como en muchas culturas, el respeto es un valor fundamental, y que el padre de Hande destacara esta cualidad en Kerem habla muy bien del actor. La cultura turca valora el respeto hacia los mayores, la familia y las tradiciones. El hecho de que Kaya percibiera a Kerem como una persona respetuosa sugiere que el actor se ajustaba a los valores familiares y sociales de Hande. Es importante destacar que la palabra respeto, en el contexto de una relación amorosa, puede abarcar múltiples dimensiones. Implica respeto hacia la persona de Hande, sus sentimientos, sus decisiones y su familia. Implica también respeto hacia la cultura y las tradiciones turcas, algo que Kerem,
siendo estadounidense de origen, debía esforzarse por comprender y valorar. La declaración de Kaya sugiere que Kerem logró, al menos en cierta medida, encarnar estos valores. También es importante tener en cuenta el contexto social y profesional en el que se desarrollaba la relación entre Hande y Kerem. Ambos son figuras públicas, muy conocidas y seguidas por millones de personas. La exposición mediática constante y la presión de los fans podían ser abrumadoras. En este escenario el comportamiento y la actitud de Kerem eran cruciales para mantener una relación sana y estable. La declaración de Kaya al destacar el respeto de Kerem podría interpretarse como una señal de que el actor se comportaba de manera adecuada en el ámbito público y privado, respetando la privacidad y la imagen de Hande. Sin embargo, es fundamental recordar que Kaya nunca llegó a revelar detalles íntimos sobre la relación de su hija. Siempre se mantuvo en un tono respetuoso y diplomático, sin entrar en chismes ni especulaciones. Esta postura es comprensible, ya que él, como padre, protegía la privacidad de Hande. No se puede esperar que un padre ventile los detalles de la relación de su hija a los medios de comunicación. El hecho de que Kaya mantuviera un perfil bajo y evitara la exposición mediática sugiere que priorizaba el bienestar y la privacidad de Hande por encima de cualquier interés personal o público. Después de la ruptura entre Hande y Kerem, las declaraciones del padre de Hande se volvieron aún más escasas, si no inexistentes. Lógicamente no hubo un comunicado oficial, ni declaraciones polémicas. Kaya, fiel a su estilo, optó por el silencio. Y seamos honestos, en estos casos el silencio es, a menudo, la mejor respuesta. Evitar cualquier comentario sobre la ruptura era la forma más adecuada de proteger la privacidad de Hande y evitar cualquier especulación o controversia. El silencio de Kaya tras la ruptura no implica necesariamente una postura negativa hacia Kerem. Simplemente refleja su compromiso con la privacidad de su hija y su deseo de evitar cualquier daño o malestar. La ruptura de una relación es un momento delicado y doloroso, y el silencio es a menudo la mejor forma de mostrar respeto y apoyo. Lo que sí pudimos ver en algunas entrevistas y en fotos, es que la familia Ercel siempre ha sido muy unida. Hande tiene una relación muy cercana con su madre y con su hermana, Gamze. La familia siempre ha sido un gran apoyo para ella, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. La cercanía de Hande con su familia sugiere que la opinión y el bienestar de sus seres queridos son importantes para ella. La relación entre Hande, su padre, su hermana y su madre demuestra la importancia de los lazos familiares en la cultura turca. La ausencia de declaraciones posteriores a la ruptura no significa que la relación entre Kaya y Kerem se haya deteriorado. Simplemente es probable que el padre de Hande prefiriera mantener una postura discreta y respetuosa, evitando cualquier comentario que pudiera afectar la privacidad de su hija. La falta de información no debería interpretarse como una señal de conflicto o resentimiento. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cómo era realmente la relación entre Kerem Bürsin y Kaya Ercel? Basándonos en las pocas declaraciones que ha hecho el padre de Hande, y en el contexto cultural y social de Turquía, podemos concluir lo siguiente. Kaya Ercel tenía una buena impresión de Kerem Bürsin. Lo veía como un hombre respetuoso y talentoso, y lo más importante, apreciaba la felicidad que Kerem aportaba a su hija. Kaya Ercel aprobaba la relación, al menos en sus inicios. La declaración sobre la felicidad de Hande es una clara señal de aprobación. Kaya Ercel siempre mantuvo una postura discreta y respetuosa, protegiendo la privacidad de Hande. Este es un aspecto fundamental de su comportamiento. La relación entre Kerem y Kaya era probablemente cordial y respetuosa, al menos mientras duró la relación entre Hande y Kerem. No hay evidencia de lo contrario. Después de la ruptura, Kaya eligió el silencio como la mejor forma de respetar la privacidad de su hija. Es importante ser cautelosos al interpretar la información disponible. Solo podemos inferir de las palabras y acciones públicas de Kaya Ercel. No tenemos acceso a la información privada, y es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas. No podemos saber con certeza los detalles íntimos de la relación entre Kerem y Kaya. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la actitud del padre de Hande hacia Kerem siempre fue de respeto y aprobación, al menos mientras duró la relación. Y eso en sí mismo es significativo.
En una cultura donde la familia juega un papel tan importante, la aprobación del padre de Hande era un factor crucial en la relación de Kerem y Hande. La actitud de Kaya Ercel hacia Kerem Bürsin refleja los valores culturales y familiares turcos. El respeto, la discreción y la protección de la privacidad son elementos fundamentales en la relación familiar. La postura de Kaya en su conjunto sugiere una buena impresión inicial de Kerem, una aprobación de la relación y un compromiso con la protección de la privacidad de su hija. Analizar la relación entre Hande, Kerem y Kaya Ercel nos permite comprender mejor el contexto de la vida de las celebridades turcas y la importancia de la familia en su cultura. La actitud de Kaya, aunque discreta, revela mucho sobre su personalidad y sus prioridades. Su respeto por Kerem, su aprobación de la relación y su posterior silencio ante la ruptura, nos hablan de un padre protector que prioriza el bienestar de su hija. Ahora, vamos a ser realistas. Nadie puede saber con certeza los detalles de la relación privada entre Kerem y Kaya. Solo podemos inferir de sus palabras y acciones públicas. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la actitud del padre de Hande hacia Kerem siempre fue de respeto y aprobación, al menos mientras duró la relación. Y eso en sí mismo es significativo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de las declaraciones del padre de Hande sobre Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió algo de lo que hemos comentado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que la relación entre Kerem y Hande tuvo el visto bueno total del padre de Hande? ¿O quizás piensan que hubo algo más detrás de esas pocas palabras? No duden en dejar sus comentarios, me gusta leerlos y me ayudan a entender mejor qué temas les interesan para futuros vídeos. Pero antes de irnos, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado las pocas declaraciones que hizo el padre de Hande Ercel sobre Kerem Bürsin, destacando su respeto, su admiración por el actor y su aprobación de la felicidad de su hija. Hemos entendido que Kaya Ercel, en su rol de padre, siempre ha sido muy protector con Hande, manteniendo una postura discreta y respetuosa. Y hemos concluido que aunque no hubo declaraciones explosivas, la relación entre Kerem y el padre de Hande era, al menos en apariencia, cordial y respetuosa. Además, hemos explorado el contexto cultural de Turquía, donde la familia juega un papel crucial en la vida de las personas, y la aprobación familiar es muy valorada. Hemos analizado el significado de las palabras de Kaya, entendiendo que su reconocimiento de la felicidad de Hande y el respeto hacia Kerem eran señales de aprobación. También hemos destacado la importancia del silencio de Kaya después de la ruptura, como una forma de proteger la privacidad de su hija. La información disponible nos permite comprender la dinámica de la relación entre Hande, Kerem y Kaya Ercel, y la importancia de la familia en la vida de las celebridades turcas. La actitud discreta y respetuosa de Kaya refleja los valores culturales y familiares turcos, y su protección hacia Hande es un ejemplo de la importancia del rol parental. Finalmente, es importante recordar que solo podemos basarnos en la información pública disponible, y debemos respetar la privacidad de las personas involucradas. La relación entre Kerem y Kaya sigue siendo un misterio en gran medida, pero las palabras y acciones públicas de Kaya nos brindan pistas valiosas sobre su opinión y su rol en la vida de su hija. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.